Buenas a todos y todas, bienvenidos, bien halladas. Eh, Después de una semanita bastante intensa, pues bueno, ya era necesario ponerme en contacto con vosotros. Entre unas cosas y otras me ha sido un poquito complicado, porque, bueno, pues porque cuando me doy cuenta quizás ya es muy tarde o, bueno, es que en Cáceres estamos con el festival de teatro clásico. Y entonces, pues bueno, aprovechamos para ver todo lo que podamos y disfrutar un poco del teatro que hace falta y sobre todo hacer que los festivales se llenen y que los teatros sigan demostrando que son espacios seguros, la cultura sigue siendo segura. Entonces, bueno, pues entre unas cosas y otras, cuando me doy cuenta, básicamente es que es muy tarde y me da cosa de hacer un directo a las 12 de la noche, aunque a lo mejor me lo pedís si lo hago. Pero bueno, dentro de lo que cabe, la cosa va, bueno, va igual, pero para adelante, ¿no? Seguimos luchando y seguimos peleando. Y bueno, pues ahí vamos luchando para seguir manteniendo un poco el espectáculo en activo y con nuevas fechas pendientes y bueno, pues haciendo cosas. De lo que se trata es de seguir haciendo cosas. Y, y bueno, hoy me gustaría que, que me preguntarais cosas que no cosas personales, no porque tenga ningún problema en contestarlas, sino porque básicamente ya sabéis de lo que trata este canal y de lo que intento, ¿no? Sigo con la mente puesta en intentar ser un canal de visibilización de la enfermedad, de hablar con aquellos que tienen dudas, que tienen situaciones concretas y que dentro de mi experiencia yo pueda aportarles algo. Ya sabéis que yo digo siempre que no soy ejemplo de nada y que al fin y al cabo, eh, bueno, pues cada situación es particular y bueno, y yo no soy médico, ni soy terapeuta, ni soy nada que yo me quiera atribuir que no me corresponde. Yo soy simplemente alguien que se preocupó por prepararse cercano a la enfermedad para atender a mi madre básicamente y que eso luego generó un camino de, bueno, pues de experiencia y de formación dentro del sector para, para tener un medio de conocimiento, ¿no? De lo que la enfermedad implica. Yo sigo a nivel personal, sigo bien, bueno, sigo bien. Eh, Sigo en la montaña rusa, de manera inesperada pues todo cambia y bueno, pero también es verdad que estoy intentando centrarme mucho en estar ocupado. Eh, por cuestiones varias, pues bueno, depende del día. Me, Me da el bajón antes o no me da, pero tampoco estoy bien. Pero bueno, dentro de lo que cabe, mira, vamos ahí un poco, seguimos ahí un poco peleando en esa batalla. Había preguntado a alguien algo y se me ha escapado. Pues, como os digo, yo sigo ahí batallando. Ahora mismo, justo antes del directo, de conectar con vosotros, estaba hablando con Pedro Morato, el director de Mis Zapatos, el director de la peli. Y bueno, pues igual que, mira, ahora me estaba preguntando Romina Peruccio, me estaba preguntando lo de la peli. Pues bueno, no puedo dar noticias, no puedo decir nada certificado y cerrado, pero bueno, tendremos noticias en breve. Parece que la cosa va avanzando eh, y tendremos posibilidad de deciros cosas en breve.
Igual tengo ahí otra historia que dependiendo de cómo salga y de cómo se negocie y cómo podamos llevarla a cabo, bueno, pues podremos contaros cosas de lo que va aconteciendo con el proyecto y cómo. Eh, yo intento ver la situación desde una perspectiva positiva, pero bueno, eh, va por momentos. Es un poco... Bien, me preguntáis que si me he vacunado, porque me posicioné con el tema de la vacuna en su momento. Sí, me he vacunado. Me vacuné el jueves. No he tenido ninguna reacción, salvo un dolorcillo ahí muscular, más que nada, como si me hubiera dado un golpe. No se me ha quedado pegada la cuchara ni nada, no lo he probado, pero no se ha quedado pegada la cuchara. Y yo sí me posicioné, pero ya sabéis que me posicioné desde su protección. A mí particularmente por las reacciones que yo pudiera tener con la vacuna, no me importaba, es decir, no me daba no me asustaba, me preocupaba por ella, ¿no? Qué reacciones pudo tener. Pero, pero bueno. Por lo demás, bueno, quería contaros que el otro día alguien me preguntó sobre el tema de la vacuna que había salido para el Alzheimer. Bueno, la vacuna que había salido para el Alzheimer no deja de ser una vacuna en pruebas. Es decir, todo lo que el COVID ha acelerado, para el Alzheimer no se ha acelerado, con lo cual va en un proceso habitual dentro de lo que es el sistema de vacuna. No sabemos para cuándo. No sabemos cuándo estará disponible. Se habla de que para el 2022 puede que ya 22, 23, puede que ya pueda ponerse en práctica de una manera más real. Y, y por lo demás, pues poco... ¿qué ha pasado? Oye, mira, ahí está la... que le da la vuelta a la cámara. Espérate, a ver, ahora cómo lo hago. ¿Cómo le doy la vuelta? Ah, aquí. Bueno, habéis visto lo que era el juego que hicimos del Alzheimer, el juego de coplas que le hice para poder jugar. Por lo demás, pues ya os digo, vamos peleando. Ojalá vayamos al Teatro Romano de Mérida alguna vez. Bueno, al Romano de Mérida igual podemos ir con otras historias, pero con esto no creo. O sea, con algo relacionado con EA o con Flamenco para recordar no creo. Pero bueno, hay algún que otro proyecto por ahí previsto y alguna historia pendiente de acción. Pero a Mérida, bueno, si todo se confirma, a lo mejor podríamos estar en la Sala Trajano en junio, perdón, junio, en noviembre, en Mérida. Ya os lo contaré. Por lo demás, es que no hay mucho que contaros, salvo lo que son mis trabajos, mis historias, intentando intentando quitarme el máximo de asignaturas de la carrera para quedarme lo más libre posible en el verano. Eh, Al mismo tiempo complicándome la vida con otras historias, porque el otro día se me ocurrió que es curioso. Hay una amiga, Isabel, con la que de vez en cuando, bueno, hablamos bastante, tenemos bastante conexión. Y me comentaba, me hacía referencia, ¿no? Primero me hizo referencia a una canción y justo estaba buscando ese tipo de canción. Y pum, me manda un mensaje con una canción y esa canción era
básicamente lo que yo estaba buscando, que no encontraba así casi ninguna que me fuera posible usar para una historia de la escuela, ¿no? Para un montaje de la escuela. Así que, bueno, nos conectamos emocionalmente o volátilmente de alguna manera. Y entonces me preguntó sobre la carrera mm, ay, de TCAE, que no me sale, que es técnico de cuidado en asistencia de enfermería, ayuda, asistencia de enfermería, o sea, auxiliar de enfermería. Y justo había estado mirando yo esa semana, bueno, el día de antes, había estado mirando esa posibilidad para estudiarla o bien online, para tener más tiempo físico, o bien presencialmente. Y me resultó curioso, porque justo ese mismo día que ella me preguntó, me había matriculado, me matriculé en, en auxiliar de enfermería. Porque, bueno, no deja de ser una ampliación de los conocimientos que tengo y, bueno, no deja de ser también unas puertas abiertas a más terreno laboral. Así que, bueno, pues si todo va bien, el tiempo me lo permite y el trabajo también, porque claro, uno puede estudiar mucho, pero si no trabaja con 48 años no come. Cuando tienes 20, pues tienes quien te mantenga, a lo mejor o no, ¿no? Depende de todo ahí. Pero en mi caso no. En mi caso yo tengo primero que trabajar para poder mantenerme. Así que nada, seguimos ahí batallando. Así que el año que viene, yo ahora mismo estoy estudiando dirección escénica y dramaturgia a través de la ESAT. Y, y luego pues me acabo de... Bueno, ayer terminé un curso que estuve haciendo de... que no paro. Un curso de pedagogía terapéutica que básicamente es cómo atender o cómo impartir clases dentro de lo que es una escuela o un colegio con niños con necesidades especiales. Está todo dentro de lo que es la gama de la dependencia, ¿vale? Porque la dependencia, aunque está muy centralizada en las personas mayores, la dependencia es muy amplia y no solamente es para la atención de... A mí particularmente lo que más me llena es la atención a la demencia, pero bueno, la atención a niños y con necesidades especiales y tal, pues también me atrae y también me gusta, con lo cual llevaba con el curso ahí, venga, va, lo hago, no lo hago, venga, va, no, no, total, que ayer lo terminé. Y al margen de eso, pues me apunté a un taller, no, no paro, me apunté a un taller de... os va a sonar más fácil el radioteatro, ¿no? O el drama sonoro, ¿no? Que también se llama, que es como contar una obra, no contar, sino escuchar una obra de teatro solamente por la radio, ¿no? Sin imágenes, solamente o no por la radio o físicamente, pero en el que no vas a ver los personajes como al uso, sino a los actores detrás de unos micrófonos con una lectura, que no es una lectura dramatizada, sino es una lectura de la obra y que está muy cercana al radioteatro. Así que hemos empezado esta mañana, mañana también, pasado, y el miércoles estaremos en el espacio de la Plaza de las Veletas con la exhibición del taller aquí en Cáceres, dentro del marco del teatro del Festival de Teatro Clásico. Eh, ya os digo que no paro. Entonces me resulta un poco complicadillo ponerme delante o sea, del teléfono para hacer un directo, básicamente por las horas a las que puedo conectarme y todo eso. Eh, preguntarme cosas si queréis que os hable de algo. Como os comenté antes, el tema de la vacuna contra el Alzheimer
Bueno, no está todavía de manera pública, aunque ya se están haciendo las pruebas más importantes y más cercanas para poder contar qué pasa, ¿no? Y hacer las pruebas que con el COVID hemos sido nosotros básicamente las pruebas más importantes. Ver cómo reaccionamos y ver qué tal. eh, Ver qué pasa, ¿no? Pues con eso. Eh, ¿Qué más cosas? Bueno, sabéis que el 17 de septiembre, perdón, tengo un lío de fecha. 17 de julio estaremos en Zaragoza, ¿vale? En el Teatro de las Esquinas. Luego a Córdoba iremos el 17 de septiembre. A Almería el 18 de septiembre, que el otro día dije que iba a ser en el Teatro Cervantes y no, va a ser en el Auditorio Maestro Padilla de Almería. Así que, bueno, para que vayáis haciendo hueco, que será el 18 de septiembre en el Auditorio Maestro Padilla de Almería. Luego tenemos una cosita ahí que si sale molaría mucho, porque sería en Madrid Capital, y ahí a lo mejor podríamos intentar que fuera también lo que hemos comentado antes del tema de la película, pero no podemos decir nada todavía, porque no podemos decir nada todavía. Todavía está muy en ciernes para poder hacerlo. Eh, Ayer salió un vídeo, bueno, ayer no, ayer o antes de ayer, no me acuerdo, de la semana para esta semana. Salió salió un vídeo de recopilación de lo que había sido el año pasado en el Teatro de las Esquinas. Y bueno, pues nosotros abríamos ese vídeo, ¿no? Con flamenco para recordar cuando estuvimos allí en el teatro en febrero de este año. Buenas noches, Yolanda Muñino. Te tengo abandonada, lo sé. Pero tú sabes que si te tengo que llamar, te llamo. Y te tengo que llamar. Pero Yolanda Muñino es la hija de Claudia. Uy, no, al revés. Yolanda Muñino es la madre de Claudia. Bueno, ya mismo será la hija porque Claudia está inmensa. De grande, de grande ya. Eh, Todo esto es un proceso, el camino que estoy siguiendo. Ya no hablo del duelo, hablo de lo que es el proceso de visibilización de la enfermedad. Es un proceso que sé que voy a tener un camino arduo y difícil, porque si ya lo tenía estando ella, que era un ejemplo vivo de la situación, ahora va a ser complicadete, pero bueno, va a estar en otros términos y de otra manera. Y voy a seguir luchando y voy a seguir peleando y bueno, pues principalmente hay que tener esperanza y lo que pasa que cuando estás apretadete, pues las esperanzas se disuelven un poco. Me preguntáis por ahí que si de Alzheimer y demencia es lo mismo. Bueno, ya lo he explicado en alguna que otra ocasión, pero te lo vuelvo a decir. No, demencia y Alzheimer no es lo mismo. El Alzheimer es la enfermedad principal, la más importante, la más generalizada, que genera la demencia. El Alzheimer como tal no es una demencia. El Alzheimer es una enfermedad degenerativa que implica no solamente la aparición de la demencia, sino otros factores que también van degenerando lentamente el cuerpo, tanto física como cognitivamente, y evidentemente ahí es donde radica esa manera que tenemos de llamarle, ¿no? ¿Tiene Alzheimer? Bueno, sí, tiene una demencia tipo Alzheimer. Básicamente porque es el tipo de demencia más común y con más parámetros o con parámetros muy parecidos, ¿no? Que cada vez se puede detectar antes, cada vez podemos ver factores importantes que determinan la presencia de la enfermedad y principalmente porque cada vez vamos para adelante, ¿no?
Ya os digo, pues ya por fin hay una vacuna que, que se ha estado moviendo en Estados Unidos sobre la vacuna, en la que a lo mejor de aquí a 2 años podríamos estar hablando de esa, ¿cómo deciros? De esa prueba o de ese camino para poder presentarla con seres humanos y ir viendo qué tal. Pero claro, no es algo que tú te pongas la vacuna y no vayas a tener Alzheimer. Habrá que ver cómo evoluciona esa vacuna, cómo evoluciona en determinados perfiles. Habrá que ver cómo desencadena la enfermedad ante alguien con determinados parámetros de posibilidad de padecer la enfermedad y haberle puesto la vacuna y ver qué pasa, ¿no? Así que bueno, vamos a ver. Llevamos muchos años. Y todo esto, como todo lo que es el tema de investigación, muy cercano todo va muy cercano a la parte económica. Así que, pues como todo, el tema eh, de la COVID, de lo que ahora mismo estamos sufriendo, pues evidentemente se ha trabajado muy duramente porque ha sido muy mundial todo lo que sucede y mucha la población posible afectada. Ya sabéis que yo tengo mis propios criterios y que, bueno, la cuestión es que ya estamos. Y claro, es importante también tener en cuenta que eh, las vacunas básicamente son para prevenir que la enfermedad llegue. Eh, pues con el Alzheimer pasaría igual. La vacuna no va a evitar a quien tenga Alzheimer que se cure, ¿vale? No sería ese el planteamiento, sino eh, poder reducir con el tiempo la cantidad de personas afectadas por la enfermedad y, y bueno, eh, de lo que se trata con la vacuna es tener esa esperanza de que cada vez padezcan menos la enfermedad, ¿no? O incluso que pudiera resultar positiva para el retraso de la enfermedad. Afeítate. Pues mira, no tengo ganas. No me voy a afeitar. No te gusto con barba. No te gusto desaliñado. Bueno, pues ¿qué hacemos? No, me la tinté el otro día y ya se está yendo. Sí, esto es... Ay, madre. Sí, ya me he vacunado. Me vacuné el jueves. Ahora vamos a ver. No he tenido ningún tipo de reacción. Así, de momento. El día 8 se supone que me pongo la segunda. Y entonces ya seremos libres para tener nuestro pasaporte de COVID y poder... Robledo Torres, salúdame. Hola, Robledo Torres. ¿Cómo estamos? Eh, y, y el día 8 tengo la segunda vacuna. Un beso desde Francia, un besazo a todas. ¿Qué podéis preguntarme? ¿Qué os interesa saber? La pérdida, me pregunta... La pérdida... La pérdida cognitiva tiene algo que ver con el Alzheimer. Sí, claro, evidentemente el Alzheimer lo que afecta principalmente es a la memoria y afecta de manera reducción de estimulaciones cognitivas y de capacidades cognitivas. Entonces, sí, claro, no, no hay más remedio que aceptar que esa enfermedad eh,
afecta al terreno cognitivo, la parte del cerebro. Así que nada, ahí seguimos en la batalla. Eh, yo siempre recomiendo, me pedís consejos sobre qué, de cuándo y cómo, pues no lo sé, depende un poco de la pregunta que me hagáis, porque no puedo dar los consejos así de manera aleatoria, porque principalmente porque la situación individual es la de cada uno. Y lo que sí tenemos que tener claro es que va a depender de muchísimos factores. Me preguntaban por ahí que cómo atender, que se van los mensajes y apenas me da tiempo a leerlos. Cómo atender a una persona con Alzheimer, eh, que acaban a su papá de diagnosticarle. ¿Cómo ayudar al enfermo de Alzheimer? Acaban de diagnosticar a mi papá. Vale. Pues mira, eh, primero intentando que el entorno no varíe. Es decir, el diagnóstico de la enfermedad va a depender mucho de en qué momento se diagnostica, en qué términos estamos hablando, de qué nivel estamos y cómo ha afectado, ¿no? Cómo afecta la enfermedad al enfermo. A partir de ahí, dependiendo de en qué estado estemos, tendremos que tomar unos parámetros u otros, un camino u otro. Pero sí, por lo menos, ir cogiendo una bolsita virtual e ir guardando paciencia, ¿vale? Hay que guardar mucha paciencia porque principalmente es lo que más nos va a faltar, porque lo que nadie sabe qué es lo que va a pasar cuando la enfermedad llega, y hay pacientes a los que la enfermedad tarda muchísimo en dar sus primeros, sus primeras señales, y hay otras que vienen galopantes y arrasan, ¿no? Así que primero es armarse de paciencia, ir viendo cómo se actúa de manera médica, en qué parámetros se está actuando en la parte farmacológica, que pueda paliar un poco el avance de la enfermedad, de los efectos de la enfermedad, y luego pues intentando estimular continuamente al enfermo, y ya digo que depende mucho del estadio en el que se encuentre, intentar estimularlo a tope, a tope. Me preguntáis si el Alzheimer se hereda, o la demencia se hereda. Bueno, hay factores hereditarios, hay factores congénitos que realmente pueden prever que, que puedas padecer la enfermedad, pues por determinadas historias y antecedentes médicos y sobre todo familiares, ¿no? No se hereda como tal, pero sí hay posibilidades de que la enfermedad aparezca en una familia concreta, y ahí tenéis muchos casos, ¿no? En los que, bueno, pues una parte u otra dice, por un matrimonio, ¿no? En los que su familia no ha padecido la enfermedad, y bueno, sí, ha tenido a lo mejor una tía o alguien tal, pero nada, y otro en las que mi abuela, mi madre, mi bisabuela, mi hermana, y bueno, pues son factores hereditarios. Pero bueno, por eso hay que hacerse controles y hay que controlarlo, y bueno, es un proceso, no deja de ser un proceso. Por lo demás, bueno, pues no tengo mucho que contaros que realmente os aporte. Yo, en cierta manera, estoy bien. Estoy mirando al gato. Yo, en cierta manera, estoy bien y voy luchando. Voy luchando y peleando y viendo por dónde tiro. En mi caso, más gente con Alzheimer por la parte de mi madre, sí. Por la parte de mi madre, mi tía Pepa también padeció demencia.
Y bueno, en el caso de la parte de mi madre, sí había bastante antecedentes relacionados con la familia de una manera u otra. Eh, sí, había esa parte. Por eso mi madre era bastante posible que lo padeciera. Y, y yo, pues no lo sé. Ya iremos viendo. Mi hernia, ¿cómo la llevo? Ahí está. ¿Sueño con Carmen? No, no. Y ya os dije que los sueños que tengo no son muy claros ni... No son sueños bastante esclarecedores. Sueño más despierto. Sí. No, por parte de mi familia, o sea, de mi familia, bueno, por parte de mi madre y mi padre, en el caso de los hermanos, no, ninguno le dio tiempo a padecerlo. Y yo, pues, si llego a tenerlo, pues ya lo sabréis. No sé, pero no, no. ¿Cómo se inicia el diagnóstico? Observando. Yo digo que hay puntos que no hay que olvidar. Que el que uno tenga una determinada edad no, no tiene por qué implicar un deterioro cognitivo. No es normal que porque tengas una edad determinada, porque tu madre tenga una edad determinada, tenga olvidos continuos y todo eso. Esos son señales que hay que observar y luego ya veremos por dónde vienen, ¿no? Pero hay que observarlas. Y luego en personas más jóvenes, pues las señales son muy claras, muy concisas y sobre todo muy galopantes. Las preguntas más importantes que deberíamos de hacerle al médico cuando, cuando tenemos a alguien con la demencia. A ver, la realidad de nuestro sistema médico y de que en este tipo de historias es una realidad que se centra muchísimo en el terreno farmacológico, mucho más que en otro tipo de campos para poder paliar la enfermedad. Con lo cual, las respuestas que nos puedan dar desde el centro médico van a ser cortas, sobre todo porque no hay un protocolo de actuación para formar o para prever a la familia sobre lo que viene encima. Es decir, yo si tuviera en mi poder la varita mágica que hiciera que una vez que se diagnostica la enfermedad, al primero que vamos a darle tratamiento va a ser al familiar, sería genial. Yo, si algo pudiera hacer al respecto, sería precisamente eso. No tanto centrarme en toda la parte farmacológica, sino centrarme en el conocimiento de la enfermedad por parte de la familia. Y creo que sería necesario por parte del sistema sanitario tener un protocolo de formación, de información y de acceso a eso que viene y que es imparable y que va a llegar y que viene y que no hay más. Entonces, yo las preguntas básicas que le haría al médico es ¿y qué tengo que hacer a partir de ahora, ¿no? ¿Cuál va a ser el proceso? ¿Qué tengo qué está en mi mano para que esta enfermedad avance lo menos posible? Y los resultados de eso va a ser, evidentemente, el tratamiento farmacológico y luego desde una perspectiva privada o individual, la estimulación. Y bueno, los médicos no, desde luego no se niegan, al contrario, son bastante abiertos a que la estimulación esté activa en los enfermos
porque realmente es lo que va a hacer que esa parte del cerebro que empieza a deteriorarse le cueste más, ¿no? Yo insisto, a pesar de que en los últimos momentos mi madre estaba más deteriorada, ahora no sabríamos decir muy bien si todo lo que estaba pasando con el desenlace final que hubo era un compendio de cosas, ¿no? Y que todo ese bajón que ella tuvo en la parte final, en el último mes o los dos últimos meses, que tuvo un bajonillo ahí bastante importante, pues no sabemos si era por parte interna de lo que estaba pasando o porque, y yo, bueno, era todo un poco, ¿no? Todo se juntaba, todo se juntaba. Pero sí es verdad que a pesar de todo, si yo no hubiera tenido la estimulación cognitiva con mi madre y el trabajo diario con mi madre hubiera caído, ya no digo en cuanto a fallecimiento, mi madre hubiera perdido su conciencia muchísimo antes. Y como sabéis, mi madre tuvo conversación. Mi madre tuvo conversación eh, coherente hasta el último momento. Así que creo que la, la estimulación es necesaria, es imprescindible, es un proceso arduo y duro, es un proceso que tendrían que facilitarnos para poder llevarlo a cabo desde una perspectiva con mayor conocimiento, que las familias conozcan y sepan qué es lo que significa, cómo va la enfermedad y a partir de ahí poder actuar en consecuencia, ¿no? Es muy necesario saber ante qué nos enfrentamos para poder actuar, ¿no? Gracias, María del Mar Urbano, por habernos visto en directo y gracias por conectarte. ¿Qué se tarda en descubrir el Alzheimer? Me dice Sandra González. Los que parecía demencia de 2 meses era Alzheimer y ya no le podía hacer. Eh, Ese es uno de los fallos. Eh, la estimulación cognitiva eh, se puede hacer siempre, en cualquier estado, en cualquier estado. Es decir, no hay de lo que se trata, es decir, porque me decía que hay casos en los que aparece tan rápido que ya no hay manera de echar para atrás. En ningún caso vamos a echar para atrás. Siempre la estimulación y todo lo que hagamos en pro del enfermo va a ser para que la enfermedad no avance tan rápido. Nunca vamos a mejorar. La enfermedad siempre va a ir para adelante. Entonces, independientemente de cuál sea el momento en el que aparece, siempre es posible actuar de manera para evitar que avance más. Es decir, no podemos pretender tener resultados en los que se mejore. Podemos notar que hay mayor actividad, que hay mayor predisposición a los estímulos y que hay, bueno, más frescura, vamos a llamarlo así. Pero no vamos a tener mejorías y eso es importante tenerlo en cuenta. Yo creo que una de las cosas que más me han resultado a mí es tomar conciencia de que la enfermedad iba para adelante, de que sí o sí era imposible ir para atrás. Yo ya tenía la guerra perdida, pero había batallas a las que podía ganar. Sí es cierto que cuanto más joven aparece, cuando aparece la enfermedad en personas más jóvenes, más galopante es y con más fuerza viene y con peores resultados inmediatos, ¿no? Pero realmente no tuvo ningún tipo de... eh, no hay que perder el hecho de la estimulación hay que hacerla en cualquier estado. Y lo que sí es interesante es la observación en cuanto a la situación, ¿no?
Eh, Ana María Mora, no te preocupes, no, voy a intentar no dejaros. Voy a intentar estar aquí de vez en cuando, a lo mejor cada vez más, pero alguna pauta para estar pendiente. Bueno, principalmente es que eso depende mucho del tipo de convivencia que tengas. Dice, ¿cómo estoy pendiente? Pues tampoco obsesionarte. Es decir, no hay que obsesionarse ni estar ahí que a la mujer se le olvide o al hombre se le olvide las llaves y diga, ay Dios mío, ya está aquí la demencia. No, no, no es así. Hay que observar qué es lo que va pasando, cómo va pasando y hay que ir viendo cómo va evolucionando una persona a partir de una edad determinada. Y ya digo que un despiste o tener menos atención o menos interés por determinadas cosas no implica en absoluto una presencia de la enfermedad. Yo ahora con 48 años tengo olvidos importantísimos en mi vida y no implica, creo, que haya ningún tipo de patología, sino bueno, pues porque nuestra vida es mucho más estresada, muchísimo más intensa y entonces pues nos olvidamos de otras cosas y le ponemos más atención a unas que a otras y a partir de ahí esos son los términos en los que nos movemos. Pero las pautas para observar es, bueno, pues si viven solos o solas, si es... Bueno, ¿estáis ahí? ¿Estáis ahí? Sí, ¿no? Porque me acabo de quedar sin... Sí, volvemos aquí, que se había cortado por el tema de la cobertura. Que estas cosas de las líneas son una putada. Básicamente hay que tener claros cuáles son esos cambios que nos podemos encontrar. Bueno, pues si de buenas a primeras tú sabías que tu madre guardaba las sábanas en un armario concreto y tal, si de buenas a primeras te encuentras un juego de sábanas en un lugar extraño, ponerte un ejemplo, pues bueno, sigamos observando, pero tampoco implica hay que obsesionarse. Tampoco hay que obsesionarse porque tampoco es positivo. Es decir, que todo lo que vaya pasando irá pasando. Eh, sí, la reiteración de las conversaciones es una señal bastante importante. O sea, cuando alguien repite y repite y repite lo mismo a pesar de haber dado ya la información y a pesar de haberlo conversado y a pesar, pues evidentemente esa reiteración de mensajes siempre es una señal que, que nos da un poco la voz de alerta, ¿no? Y sobre todo el que cambie de una manera radical o de una manera paulatina lo que habitualmente estamos acostumbrados a que hiciera, ¿no? Ya os conté que mi madre salía a las 4 de la mañana a sacar a los perros y me lo decían los vecinos, ¿no? Yo decía, hombre, vale, puede salir tarde o puede salir muy temprano porque duermes menos y tal, pero a las 4 de la mañana tampoco son horas para sacar el perro. Pero bueno, era un proceso. Vente a Málaga. Me encantaría, me encantaría. Y bueno, no... Si mi madre tenía buena memoria antes de que estuviera la enfermedad, mi madre era una enciclopedia de la familia. Todo lo relacionado con la familia y con su historia y con su vida y con todo, mi madre era... Sí, sí, tenía buena memoria. Tenía buena memoria. Y de hecho estuvo muy presente, a pesar de irse yendo poco a poco, estuvo muy presente hasta hace 6 años o así, que ya fue un poco más gorda, pero tuvo siempre buena memoria. Así que saludos desde Francia. Muchas gracias, María Felisa. Pregunta
Esperanza Villegas pregunta pues, si puedo acceder a esas sesiones. No sé en qué conversación estás, pero... pero bueno, si repites la pregunta igual te la puedo contestar. Un camino bastante interesante para las familias que se encuentran de nuevo de buenas a primeras con la enfermedad son las asociaciones, ¿vale? Las asociaciones tienen un departamento de apoyo al familiar bastante importante y que os puede y que pueden asesoraros y apoyaros a través de la experiencia de familias en cómo afrontar, ¿no?, la situación que sucede. Pilar Fernández, que no te tome mal lo de afeitarme, como me toma mal, mujer. Que va. ¿A qué? Contesto de vez en cuando, me viene ahí un mensaje, tío. Es verdad, tengo cara de delincuente. Pero, pero bueno, me afeito. A ver si ya tengo aquí el corte. Me toca afeitar. Pero bueno, tampoco está ahora en mis prioridades. No afeitarme, sino estar guapo. Ya estaré. Así que, bueno, chicas, chicos, bien hallados, bienvenidas, bien Santiago Alejandro. ¿Ha pasado algo? Uf, depende desde cuándo no sabes. Santiago Alejandro, ¿desde cuándo no sabes? Si ha pasado algo respecto a qué. Estoy guapísimo con barba, qué buenos ojos tenéis, de verdad. No, Carmen no era muy refranera, Nines. No, no era muy refranera. Si le tocabas el tema, claro que se lo sabía, pero no era ella de... Ella era más cortante en otros aspectos. No, no, ella no era mucho de refranes. Necesito ayuda de mi madre con demencia. A ver. Es tan complicado ver el Juan y no. Necesito ayuda con mi madre con demencia. ¿Cómo lo hago? Pues, Juan y cariño, paciencia. Esto no hay un libro que Santiago Alejandro, mi madre falleció hace el 5 de mayo. Eh, qué paciencia. Una vez que llega la enfermedad, una vez que llega la enfermedad, mmm, es algo que nos tenemos que armar de paciencia. No hay ningún libro ni ningún eh, manual que nos dé el cómo actuar. Sí es verdad que dependiendo de cada enfermo vamos a tener unos caminos u otros. Sí es verdad que dependiendo de cómo tengamos esa situación vamos a tener posibilidad de reaccionar o no, y luego dependiendo mucho del diagnóstico el proceso de actuaciones de una manera u otra. Lo que sí te digo es ármate de paciencia, intenta no saturarte en obligaciones. No sé cuál es la situación, si estás sola, si no estás sola, si tienes ayuda. Lo que sí te puedo aconsejar es que no te sobrecargues de responsabilidades, que intentes ser tú por delante de la situación en sí, que no tengas esa sobrecarga de tengo que hacer, tengo que hacer, tengo que hacer, tengo que hacer, y, y que poco a poco vayas aprendiendo cómo evoluciona, que vayas viendo cómo va gestionando la situación, que vayas viendo cómo gestionas tú la situación. Y te digo, de verdad,
no os sintáis con obligaciones que os afecten. Eso es, para mí creo que es lo más importante. A pesar de yo haber hecho y haber decidido y haber transformado mi vida para que ella estuviera conmigo, yo es algo, pero porque mis circunstancias eran las que eran muy específicas. Pero yo, a quien me pregunte, yo nunca recomendaré que haga lo que he hecho yo, porque no es sano. No es sano. Por muy buena conciencia que me quede, por muy buena... Yo eso no lo recomiendo. Otra cosa es que tenga la capacidad de sobrellevarlo de una manera positiva. Y que cuando vea que no tengo fuerzas, yo asimile que no tengo fuerza y entonces delego esa responsabilidad. Si por las circunstancias, y aquí siempre, cada perfil de enfermo va asociado a un perfil de familia y a un perfil económico, y todo eso va a depender en cómo afrontemos la enfermedad. Si tuviéramos todos dinero y todos estuviéramos bien económicamente, pues no tendríamos ningún problema en que esa persona no dejara su casa porque tendríamos a alguien contratado de continuo, tendríamos la posibilidad de llevarla a un centro mejor o de mayor... Si os digo que en los centros residenciales, de verdad que la calidad de la atención no va en el dinero que pagamos. No es eso. Cuanto más cueste, mejor atención. No, no funciona así. Es, hay que ver cómo es cada centro y probar y ver qué tal resulta. Y en centros maravillosos donde otros enfermos están maravillosamente, pues de buenas a primeras te encuentras con que la tuya no. Y bueno, pues tendremos que buscar otro y sobre todo buscar apoyo para descargarnos ese peso, esa lucha, esa carga que nos llega, descargarnos en centros de día, en centros residenciales, en ayudas a domicilio y no sentirnos con la obligación de tener que atender o que quedarnos como cuidadores, porque sí, porque nos toca, porque ellas lo hicieron por nosotros. Yo, sinceramente, esa ley de me toca quedarme con mi madre porque ella lo hizo cuando yo era pequeño, no la comparto, no la comparto. Mi madre me tuvo porque quiso tenerme, porque decidió tenerme y dentro de su libertad y dentro de sus propias decisiones. Y en el momento en el que ella me tuvo, lo que menos querría sería tenerme para cortarme la vida a posteriori. Es decir, como madre ella quería mi libertad, que yo volara, que yo fuera libre y que no fuera el momento mío solamente para ella. Si ella hubiera estado bien en esta última etapa de su vida, en sus decisiones, no estaría él, por mucho que me llamara y que quisiera que estuviera con ella y que vente conmigo y todo eso, en su esencia, ella no querría mi sacrificio, no lo querría. Ella querría que yo fuera libre. Y yo no tengo la obligación como hijo de tener que sacrificar mi vida, porque si no, la obligación como padres que tuvieron ellos quedaría relegada a un segundo plano sin importancia. Es decir, nuestros padres se sacrifican para que nosotros seamos personas con un futuro, con un camino y con unas intenciones. Y que esas intenciones finalmente se frustren porque yo tengo la obligación de tener que atender a mi madre o a mi padre o a quien decida atender, que tengamos claro que no es una obligación. No tenemos esa obligación. Tenemos caminos y formas de poder solucionar la situación y que si lo hago, que sea porque yo realmente quiero, creo que puedo y decido hacerlo. Pero no por la sensación de como ella lo hizo conmigo, me toca a mí ahora. No. Esa sensación yo no la comparto, ese pensamiento yo no lo comparto. Yo lo que sí comparto es que tenemos la obligación de tener atendidos a nuestros familiares, sobre todo a nuestros padres en este caso, que son los que normalmente nos pueden tocar más de cerca, a nuestros padres,
para que tengan una vejez lo mejor posible, lo más independiente posible y con su mayor autonomía. Y si llega un momento en el que nuestros padres tuvieran que ir a una residencia, por muy triste que parezca, realmente es el lugar donde van a estar atendidos de la mejor manera. Es la mejor manera de estar atendidos. Ahora, en esa nueva situación, en ese nuevo momento en el que nosotros tenemos a nuestros padres en una residencia, no implica que nosotros ya no tengamos ningún tipo de responsabilidad. Cada uno decide, ¿eh? Que tampoco estamos obligados, cada uno decide, aquí nadie tiene obligación de nada. Pero una vez que nuestros padres hemos tomado la decisión, bien por consenso o bien por decisión, porque tengo que tomar esa decisión y decidimos llevarlos a una residencia, yo lo único que digo es que, perfecto, me parece una decisión inteligentísima. Ahora te hablo desde la parte emocional. No te olvides que lo único que ha cambiado ha sido el lugar de residencia. Si antes vivía en la calle Feria 14, ahora vive en la calle Montañe 26. Y lo único que te cambia es el... Por eso es importante que el centro de día o el centro residencial es como cuando vamos al gimnasio. ¿Qué te recomienda cuando vas al gimnasio? Que el gimnasio te pille de paso o en el camino, o bien hacia casa o bien hacia el trabajo, para que no sea un desvío demasiado, porque si no te entra la pereza. Entonces yo lo que digo, que también es que depende mucho de muchas circunstancias, que depende de cada caso. Pero que ese centro residencial que decidamos, ese centro de día que decidamos, nos pille dentro de nuestra rutina habitual para que nuestro cambio sea el menor posible. Pero que ni tomar la decisión de llevarla a una residencia es algo negativo, ni sentirnos con la carga y la responsabilidad de tener que quedarnos en casa con ellos porque si no es que no tenemos otra forma. Y evidentemente cada situación es una situación muy particular y sigue siendo muy importante la situación económica. Por desgracia, funciona así. Funciona así. Yo creo que la responsabilidad que nos corresponde es tenerlos lo mejor atendidos dentro de la situación y de las circunstancias de cada uno. Si pueden estar en sus casas de manera independiente, ole, ole. Y que muelan en sus plenas facultades y cuando toque tocó y todos sufrimos el duelo. Y si por desgracia van deteriorándose poco a poco, pues irles facilitando o haciéndole más fácil la vida que les va llegando poco a poco y asimilando la situación. Y si finalmente tenemos que tomar decisiones, se toman. Y se toman desde la dureza, desde el dolor y desde la tristeza en ocasiones, ¿no? Pero sobre todo desde la esperanza, que es continuar adelante. Hay que seguir adelante. Y yo fue un proceso que fui aprendiendo. Y llegó un momento en el que yo me prioricé y yo dije, no, yo primero, yo primero. Y para mí fue un drama. La primera vez que la llevé a una residencia, fue un drama. Porque yo la dejé en la residencia 3 días porque me tenía que ir a trabajar y no encontraba manera porque yo fui contratando gente y tal, no sé qué, pero la gente no siempre encuentra la responsabilidad, no tenemos a un sociosanitario adecuado en la puerta para atendernos y no es bueno tampoco tomar la decisión de cualquiera vale para atender a una persona con demencia y ya no con demencia, a una persona mayor, no cualquiera no vale. No es tan sencillo. Pero bueno, las circunstancias son las que son. Y yo cuando, pues por una cuestión de trabajo, tuve que dejarla en una residencia 3 días, que yo me iba un viernes y regresaba un lunes, y yo la dejé el viernes por la mañana, yo salí de esa residencia con una sensación de pena y de abandono y de culpa y de dolor brutal, brutal. Esa sensación yo la tengo arraigada aquí en el pecho y esa sensación se perdió, no se perdió nunca, ¿no? Pero fue modificándose y poco a poco me era menos difícil y cada vez me era más fácil el tomar mis descansos ya fuera por trabajo o simplemente para descansar, porque yo había ocasiones en las que la llevaba a la residencia. De hecho, nosotros entramos en el hospital el día 30 y yo hice un directo ese viernes antes de que pasara todo lo que pasó para que ella falleciera. Ese viernes yo la llevaba al centro, después de la visita con el médico, yo me la llevaba para el centro de día que se quedaba allí en la residencia hasta el lunes porque yo estaba saturadísimo, saturadísimo. Y yo ya estaba mirando posibilidades porque es que al fin y al cabo era muy complejo, era muy difícil.
Y como os digo, yo la primera vez que la dejé en una residencia para mí fue durísimo, durísimo. Pero cuando yo llegué el lunes, y más claro, siendo como era ella, claro, yo llegué el lunes, me la encontré hiper feliz, porque mi madre era fantástica, era todo le parecía bien, nada, todo colaboraba, todo maravillosa, era maravillosa, y ella, cuando yo llegué el lunes a recogerla, bajaron de las 3 plantas de la residencia a despedirla. De las 3 plantas bajaron a despedirla. Y entonces yo vi que ella había estado bien atendida y había estado con las necesidades cubiertas mientras que yo cubría las mías. Claro, eso tenía un costo, ¿vale? Y eso tiene un precio. Y evidentemente puedes acceder o no puedes acceder a esos descansos. Pero una vez que te lo planteas, bueno, pues yo cada vez que tenía un viaje o tenía alguna historia en la que ella no pudiera venir conmigo, porque siempre que pudiera se iba a venir conmigo, pero había veces en las que no podía venir conmigo por las razones que fueran, o porque yo era para una conferencia en la no sé dónde, en Zaragoza, por ejemplo, o en Tarragona, y para un día que yo iba a hacer una conferencia no le daba ya el viaje hasta Tarragona. Entonces, bueno, pues yo era salir de casa y sin salir de casa, y aún entonces teniendo a los perros y tal, salir de casa sin yo haberme movido todavía de mi casa, yo tenía el gasto de la residencia de mi madre, de la residencia de los perros, y a partir de ahí tenía todo el resto, que era la gasolina, mi comida, mi estancia, todo lo que implicara moverme. Entonces eso va a depender mucho de cada situación y de cada momento, ¿no? Y sobre todo de cada familia, de cuáles son vuestros parámetros económicos y sociales y qué relación tenéis. Y parece que tenemos que tener esa carga porque somos hijos. No, lo siento, pero no. No, esa carga no nos corresponde. Eso es una decisión propia e individual, y no por eso somos mejores o peores, decidamos lo que decidamos. Yo decidí lo que decidí porque mis circunstancias eran muy concretas, pero quien decidió no estar presente tenía también sus circunstancias muy concretas y sus vivencias, y no porque nos encontremos, y es muy habitual que en una familia de varios hermanos uno se encargue más que otros o unos estén más pendientes que otros, pero también hay que aceptar que hay gente que no implica que no quieran a sus padres ni a sus madres, pero sí hay gente que no tiene la fuerza suficiente para soportar una situación determinada. Y por eso no son ni más egoístas, o bueno, o sí, o no son más fuertes, o sí. Es decir, que es que yo creo que no somos jueces ninguno para determinar qué es lo correcto. Y yo creo que lo correcto es lo que mejor te haga sentir a ti. Si a ti te hace sentir bien algo concreto, eso es lo correcto. Y si lo correcto es, o lo que te hace sentir bien, es que tu madre vaya a una residencia, tu padre vaya a una residencia y tú te quedes en tu casa, o poner a alguien que cuide de algo que tú no tienes la capacidad o no te sientes con la fuerza, oye, pues es que es muy lícito. Y no podemos sobrecargarnos de esa culpa. Y no somos mejores hijos por tenerlos en casa. Y no somos peores hijos por dejarlos en una residencia. No somos, de verdad, no va ahí. Es decir, la calidad de hijo va como en la calidad de padre. No hay un libro que diga cómo tienes que ser bueno para ser un hijo. No hay un libro que determine cómo eres un buen padre. Entonces hacemos lo que mejor podemos, como mejor podemos y de la manera más positiva que podemos. Así que, de verdad, carga fuera. Y yo a mí, a pesar
Y ya os digo que yo no estoy bien. No puedo decir que yo, venga, sí, estoy muy bien y va todo para adelante y ven, tengo muchos planes. No, tengo muchos proyectos por delante o muchos frentes abiertos que implican mi lucha ante la situación y sobrevivir y tirar para adelante y pelear. Pero bien no estoy porque me dan así altibajos bastante fuertes de la noche a la mañana y no tenemos. No tengo una estabilidad emocional ahora mismo segura. Pero tengo que seguir adelante. Y entonces, bueno, pues dentro de eso voy luchando de la mejor manera. Y no hay otra, y no hay otra. Y yo no me siento con la medalla de haberlo hecho bien, ni me siento con la carga de haber podido haber hecho más. Hice lo que pude, en la medida que pude y como pude. Esas eran mis circunstancias. Y quien lo que hizo fue dejarla en una residencia y estar atendiéndola desde la distancia, pues lo hizo correctamente si es lo que necesitaba y que era y que era necesario. Es decir, que ninguno somos jueces, que no, que ni yo soy el mejor, ni los que no son como yo son los peores. No va por ahí. Hay que respetar y hay que saber cuáles son las circunstancias. Otra cosa son los casos que luego nos enteramos de, bueno, historias. Pero, pero no, no tenemos esa carga. Bueno, bellezas mías, bellezos míos, os dejo. Porque es que tengo que hacer un trabajo. No paro. No tengo vida. Me cago en tu puñetera madre. ¿Habéis escuchado? No sé si os ha llegado el sonido. Arañándome el sofá. Tengo el sofá que no es un sofá. Es un colador. ¿Lo escucháis? ¿Qué pasa? Es lo que hay. Que... Y luego porque, a ver, antes que no os sintáis culpables, que hicimos lo que pudimos dentro de las necesidades de cada una. Y luego van pasando muchas cosas a lo largo de una enfermedad larga, y ya no solamente por la demencia, sino de una dependencia. Van pasando muchas cosas y van necesitándose muchas cosas. Yo, porque físicamente más o menos pude afrontar la historia. Bueno, tengo afecciones de la espalda, tengo la hernia que apareció, pero hay determinados enfermos que necesitan grúas. Uy, me cago en tu padre. No paran. Hay otras necesidades, como es la adaptación para la movilidad de la silla de ruedas en el espacio de la calle, y no todas las casas se pueden ajustar ni adaptar, ni tampoco hay unas ayudas inmediatas para que tú puedas adaptar tu casa ante una situación que te ha llegado. Es decir, de buenas a primeras te encuentras con una persona dependiente en casa y tienes que cambiar la bañera por un plato de ducha, y sí hay unas ayudas que tienes para ese tipo de situaciones, pero que no es, mira usted, que es que a mi madre le han diagnosticado esto, que es que tengo que cambiar la ducha, mira que me lo cambian mañana, mira que pasado te lo pongo. No, es un proceso y tienes que tener, pues eso, el dinero para poder afrontarlo, y luego ya te vendrá la parte que te corresponda de la ayuda pertinente. Y como eso todo, entonces yo necesité, por decirlo así, lo último que necesité fue un cojín antiescara, que era el último que utilizamos de ella, el último que le compré. Y bueno, supuestamente le devolverían, pero ya no creo, el porcentaje que le correspondía de la ayuda. Pero vamos a ver, al fin y al cabo el cojín costó 70 euros, me van a ayudar con un 40%, es decir, que al fin y al cabo yo voy a pagar, que no me, muchas veces no compensa las ayudas para todo lo que es el mareo de papeles y tal, que decir, venga, pero eso eran 70 euros que al fin y al cabo lo puedes afrontar, pero cuando tienes que comprar una cama articulada, o tienes que comprar una grúa, o tienes que hacer un cambio de un cuarto de baño, de una bañera a una ducha, son mayores cantidades y no valen 2 duros. Así que bueno, es todo una historia. A ver si me centro un poquito y
me quito de cosas que tengo que hacer y hablamos un día sobre las ayudas relacionadas con la dependencia y todos los caminos que tenéis posibles para poder acceder a ayudas y ver cómo podéis pedir y solicitar apoyo, ya no solamente económico, sino también personal. Así que nada, os mando un besito muy gordo. Gracias por estar ahí, gracias por no cansaros. Y bueno, pues seguiremos batallando, yo seguiré estando y bueno, os mando un besazo muy gordo y muchísimas gracias por elegirme.